Para guiarnos en esta exploración del pensamiento filosófico y su impacto en el derecho, tenemos el privilegio de contar con la presencia del maestro Eusebio Guadalupe Castro Bertriz. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en el sector público, entre ellos agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliar del Coprocurador General de la República, servidor público del Poder Judicial del Estado de Tabasco como juez familiar y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Penal y de la Sala Civil. Segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, subdirector de Asuntos Jurídicos del DIF estatal, secretario del Estudio y Cuenta del Poder Judicial de la Federación y maestro de la Ojad Daxi en la carrera de licenciatura, así como en la filosofía del derecho. Además, ha contribuido al campo de la investigación jurídica como coautor y autor de varios artículos como Leyes y Reglamentos del Poder Judicial del Estado de Tabasco, Historia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, coautor de Diccionario Enciclopédico de Tabasco, coautor del libro Reforma del Estado, coautor del libro Tratados Internacionales y autor de diversos artículos y revistas como perfiles de la Daxi y la UJAD. ¿Cuál es el origen del pensamiento? ¿O hasta qué punto nosotros reflexionamos en el sentido del pensamiento? Porque se considerará que desde que el hombre nace, el hombre piensa. Pero en un sentido estricto de la palabra, la forma de pensar, la forma de razonar, la forma de filosofar, empieza en Grecia, en la Magna Grecia. Los griegos enseñaron al mundo a pensar, porque antes de los griegos, de lo que se hablaba, todo era en función de la religión. Los pueblos que precedieron a los griegos eran creyentes y en base a esa creencia, muchas veces de tipo religiosa pero belicosa, como en el caso de los bárbaros, declaraban la guerra. O, por ejemplo, en el caso de Mahoma, hacer la guerra a los infieles, por ejemplo, después. Ese tipo de pensamiento no era un pensamiento coherente y estaba, repito, sustentado en la religión. Pero cuando los griegos, la Magna Grecia, entra en el panorama de la historia universal, ellos empiezan a considerar la forma como se tenían que entender las cosas. Y es así como ellos empiezan a pensar cuáles eran, por ejemplo, Tales de Mileto dice, bueno, ¿qué integra las cosas en sí? ¿No? Empiezan a razonar sobre la existencia de las cosas en cuanto a su aspecto material. Dice, bueno, lo que integra es el agua, ¿no? El agua, la humedad es parte de la materia de las cosas. Después de la misma escuela de los jonios, Anaxímenes y Anaximandro. Anaximandro habla del apeirón, que era una sustancia que se iba adecuando y transformándose en lo que cada cosa era, ¿no? Y Anaxímenes que habla de los 4 elementos de la naturaleza, ¿verdad? Que esos son los que integran la materia de las cosas. Hablaba del agua, del sol, del fuego, perdón, del aire. Entonces, todos los elementos de la naturaleza formaban las diferentes cosas en lo particular. Claro, esto era tendiente a explicar lo que las cosas materialmente eran, pero todavía no se entraba en el pensamiento más riguroso de la filosofía. No obstante, ya había una forma de razonar en cuanto a lo que me rodeaba en el mundo, ¿no? Como ser. Y es propio de ellos este tipo de razonamiento. Pero viene la escuela eleática, ¿no? Zenón de Eleas y Parménides.
Parménides empieza a razonar sobre la naturaleza del ser. Por ejemplo, ¿qué es el ser? Y dice, bueno, el ser es algo único, eterno, inmutable. El ser existe, pero no consiste. Entonces, ya estamos viendo que se están elevando a algo sutilmente de carácter religioso, haciendo referencia a Dios y la coexistencia al ser humano, ¿verdad? El ser humano consiste y el ser existe, ¿no? Y, y en el mundo del ser, que propiamente esto ya es metafísica, no existe el movimiento, porque el ser es único y es inmutable, es decir, no está supeditado a cambios. Entonces ya entendemos sutilmente que este tipo de manejo un poco complejo de lo que es la filosofía se refiere a los objetos metafísicos. ¿Cuáles son esos objetos metafísicos? Ya ellos inicialmente empiezan a hablar de metafísica, lo que está más allá de lo físico, ¿sí? Lo que no es objeto de experiencia sensible, ¿verdad? Y entendemos por experiencia sensible lo que percibimos a través de los sentidos. Bueno, al no haber movimiento en el mundo del ser, porque el ser es inmutable, uno de sus discípulos, Zenón de Eleas, hace una especie de paradoja de una carrera entre Aquiles, el mejor corredor de Grecia, y una tortuga, ¿no? En donde le da cierta ventaja y entonces aquí van corriendo y cuando Aquiles va a alcanzar a la tortuga, dicen los eleáticos, dice Zenón de Eleas, el espacio se multiplica hasta lo infinito. Entonces, en el mundo del ser, la tortuga nunca sería alcanzada por Aquiles. ¿Por qué? Porque el espacio es infinito y además el movimiento es impensable en el mundo metafísico, ¿verdad? Bueno, esta forma de pensar de esta escuela eleática influye ostensiblemente en el mundo de la filosofía, sustentando esa inmutabilidad, esa forma del ser como único, ¿verdad? Pero hay otro filósofo por ahí que es muy célebre en el mundo de la filosofía, es el Heráclito de Éfeso, que habla del mundo del movimiento, que habla de que las aguas de un río nunca son las mismas. ¿Por qué? Porque están en constante movimiento y que el conocimiento, la verdad, nunca la aprendemos, nunca la logramos aprender. ¿Aprender qué quiere decir? No de aprender, sino de agarrar, ¿verdad? Nunca la podemos detener en el pensamiento, porque la verdad constantemente se está transformando. Son como las aguas de un río que nunca las puedes agarrar. Y entonces, esa forma dinámica de la filosofía de Heráclito de Éfeso va en contraposición con la filosofía eleática, ¿no? Que sustenta lo inmutable. Entonces aquí pensamos o empezamos a sentir que una filosofía es de carácter de conocimiento sensible y la otra es de carácter metafísico, lo que está ya más allá de lo físico, ¿no? Bueno, durante la filosofía
la etapa medieval, ya después dejando a los griegos, que son los que introducen este tipo de cambios. Pero antes, otro paréntesis. Hay 3 filósofos griegos que son muy conocidos y muy citados en los libros de la historia de la filosofía. Tenemos, por ejemplo, a Sócrates con su eslogan, solo sé que no sé nada, ¿no? ¿Qué tanto de profundidad tiene esta forma de expresar las cosas, no? Sócrates estaba convencido que ante la dimensión de lo que podía ser objeto del conocimiento, lo que nosotros podíamos aprender en un momento dado, y más Sócrates que se dedicaba al estudio, era poco comparado con lo mucho que nos faltaba por aprender. Y ustedes están aquí en la escuela y dirán, bueno, ya me sé, ahorita que salga de la escuela ya me sé todo lo teórico de la carrera de licenciado. No, derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. A la hora de ejercer van a encontrar un mundo de cosas que van a tenerse que abocar a estudiar y a seguir estudiando. Ya no digamos la filosofía, que es la forma, la herramienta que nos instruye para pensar, ¿verdad? Entonces Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Y cuestionaba Sócrates los valores de la época que le tocó vivir, porque él no vivía por vivir. Eran personas que decían, bueno, ¿y por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Y le pregunta a un general ateniense que acababa de ganar una batalla, oye, tú que acabas de ganar una batalla, que eres diestro en la milicia, dime qué es la valentía. Y le decía el general ateniense, valentía es ir siempre para adelante, atacar al enemigo y no retroceder. Bueno, dice Sócrates, y si retrocedes y realizas una emboscada, eso no es valentía. Y ya lo hace titubear al general y le dice, bueno, sí es valentía, y le da otra respuesta y Sócrates le repregunta y lo va haciendo que corrija cada respuesta que le va dando hasta llegar a algo aproximado a la valentía. Y a Sócrates lo condenan a beber la cicuta porque estaba en contra de los principios de aquel tiempo. Vamos a ubicarnos en la historia. En aquel tiempo, el Estado sustraía a los niños a la edad de 7 años y les imponía rigurosa disciplina. Y al que lloraba lo castigaban. Entonces ya cuando el niño se desarrollaba bajo la dirección del Estado, era valiente, era militar, era guerrero y no le tenía miedo a nada. Quiero citar los 300 héroes en el paso de las Termópilas, cuando Jerjes, hijo de Darío, rey de los persas, trata de intimida a los griegos para que ellos se rindan en el paso de las Termópilas, donde nada más eran 300 militares que se apostaron a lo largo del desfiladero, eran los que entraban prácticamente en el desfiladero, y no dejaban entrar miles de militares de carros persas en ese desfiladero. Y cuando logran minarlos por la fuerza de la mayoría, le dicen al ejército de los espartanos, que era mínimo, entreguen a su general Leónidas y les perdonamos la vida. Pero como los griegos, principalmente los espartanos, estaban acostumbrados a ir para adelante, le dice, si quieren vengan por él. Y hasta que murió el último militar, los persas lograron entrar por el desfiladero de las Termópilas, ¿no? Esto, aquí hay pusieron un letrero a la entrada del desfiladero que decía,
caminante, ve y di a Esparta que aquí reposan 300 ciudadanos suyos que murieron por hacer respetar sus leyes. Y este ejército había sido dirigido por el general Leónidas, ¿no? De los griegos, general de los griegos. ¿Por qué entonces este pensamiento de ir para adelante estaba muy arraigado entre los griegos? Era la ética griega, la valentía, no retroceder. Y entonces Sócrates, cuando cuestiona la valentía, atenta contra uno de los valores de la ética griega. Y por eso, no solamente contra ese valor, contra muchos de los valores que estaban en boga en aquel tiempo. Por eso lo condenan a beber la cicuta. Y Sócrates toma la cicuta y sigue predicando lo que él consideraba que era lo más viable para la juventud ateniense, ¿no? Entonces, este es uno de los filósofos que le dieron a Grecia a través de la historia grandeza, ¿no? Él instituye el método filosófico de la mayéutica, preguntar. Y actualmente este método lo manejamos en la práctica cuando preguntamos a los testigos, los cuestionamos, nos responden, los volvemos, les repreguntamos hasta hacerlos caer en contradicción y que caiga la prueba por sí sola, ¿no? Pero esa es la habilidad para preguntar y para repreguntar que tenía Sócrates, y su método era la mayéutica. Y a través del tiempo lo estamos viendo actualmente en los jueces, en los juicios orales, ¿no? La pregunta y la repregunta la manejamos. El otro pensador, tenemos a Platón. Platón es discípulo de Sócrates, y Platón consideraba que antes de estar en este mundo, estábamos en un mundo de las ideas, que él llamaba el topus Uranus. Las almas antes de venir a este mundo estaban en una contemplación directa de la verdad. Pero en determinado momento se integraban a una materia, a un cuerpo, y por los azares de la vida se les olvidaba ese conocimiento que habían adquirido en el topus Uranus. Pero Platón le dice a los compañeros, este esclavo tiene conocimientos de geometría, y entonces mediante preguntas habilidosas, Platón logra que el esclavo, que ya ven que los esclavos no tenían derecho a la educación en Grecia, que el esclavo le vaya diciendo todos los cuerpos geométricos. Y le dice a sus amigos, ya ven, dice, este esclavo estaba en el topus Uranus. Actualmente no recordaba, pero a través de la reminiscencia, empezar a recordar, regresó al mundo de las ideas y ya les platicó a ustedes lo que él sí sabía de la geometría, ¿no? Entonces, esta forma de entender las cosas, su método de la reminiscencia, el método de Platón es la dialéctica, ¿verdad? A través de la plática van perfeccionando los conceptos hasta aproximarse a juicios más acertados, ¿no? Pero a través del diálogo, de la plática. Bueno, Aristóteles, a diferencia de Platón, porque Aristóteles fue discípulo de Platón, decía que las cosas, las ideas, las cosas, el conocimiento lo adquirimos a través de la percepción que nos viene del exterior y a través de los sentidos. Entonces, él es lo que llama inmanencia, todo es inmanente, lo que aprendemos aquí lo percibimos a través de los sentidos, a diferencia de Platón, que todo venía de allá, ¿no? Una forma mitológica de Platón
de dibujar las cosas. Y en cierta forma aquí hay una metafísica y hay las ideas, ¿verdad? No es un pensamiento totalmente inmanente o materialista. Ahora bien, Aristóteles maneja su método que es la lógica, y a través de la lógica podemos advertir lo incongruente que son los razonamientos. A través del silogismo, ¿verdad? El raciocinio. Por ejemplo, las proposiciones en el silogismo, la mayor, la menor y la conclusión. Entonces, cuando un juez dicta una sentencia, parte de una premisa universal. Y esto lo estoy comparando actualmente con lo que en su tiempo hizo el gran Aristóteles, que no por nada, pero siguen presentes, porque ellos establecieron métodos y formas de pensar, ¿no? Que va con lo que me preguntaba su compañera. Y entonces hay un silogismo clásico en el pensamiento filosófico. Todo hombre es mortal, ¿no? Sócrates es hombre, luego Sócrates se advierte ya la conclusión de la forma de razonar, ¿verdad? Luego Sócrates es mortal. Un juez cuando va a juzgar parte de una norma general o universal. En el Código Penal, por ejemplo, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, y en consecuencia se le aplicarán tantos años de cárcel. X de las pruebas que le aporte al fiscal advierte que privó de la vida a Y. Entonces la de la premisa mayor a la premisa menor va la conclusión. En consecuencia, se castiga a Y a tantos años de privación de la libertad, ¿no? Vean ustedes esa forma del silogismo de mucho tiempo atrás, cómo se refleja en las resoluciones que los jueces aplican en sus sentencias. Ustedes que son estudiantes de derecho saben cómo se integra una sentencia judicial, ¿verdad? Y que en lo medular trae las bases esenciales del silogismo. Y eso se los he reiterado a mis alumnos de interpretación y argumentación jurídica litigiosa, ¿no? Bueno, entonces estos tres pilares del pensamiento griego han trascendido hasta nuestros tiempos actuales.